Nos encontramos en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y en presencia del coronel don Miguel Núñez Arjona. Don Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bien, ¿de qué va a versar la conferencia de hoy? Pues vamos a hablar de esto de Goya, historia y arte, así la titulo. Siempre es muy sorprendente las presentaciones que hace don Miguel Núñez Arjona porque es muy cuidadoso, muy documentada y sobre todo como es un gran pedagogo pues suele hacer las conferencias al aire, es decir, sin texto, para llevarnos un poco y deambular por este mundo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos de pintoresco en esta conferencia, de nuevo? En el pintoresco, porque es de pintura, claro. La época de Goya, que es el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, que es una época muy típica, muy característica, que además él le da un sello personal y todas las cosas de esa época se llaman goyescas, como luego veremos en la conferencia. Es curioso que estamos ya en este cuarto centenario de Murillo, que ha sido tan especialmente aplaudido y que sigue con vigencia, y sobre todo los autores sevillanos, y Miguel Núñez Arjona, que también es pintor, entre otras cosas. Hemos visto la cantidad de talento que hay en Sevilla y a sus alrededores, que uno se sorprende, dice, siglo de oro. Yo digo siglo de platino porque es inmenso la categoría que hay. El siglo de oro en España es más largo. El 17, por ejemplo, es en Holanda, pero nosotros tenemos 17, 18, el 19 ya no. Bueno, hay pintores que no hemos tocado en las conferencias, como por ejemplo Gonzalo Boribao, Barcaliza. Sí, hay muchísimos pintores sevillanos que deberían también tener su huequecillo, ¿no? Por lo menos saber un poco más de ellos. Sí, indudablemente, así debería ser. Vamos a ver también una serie de diapositivas, ¿no?, que van ilustradas la conferencia, ¿no? Muchas diapositivas. Voy a proyectar 170 diapositivas en 50 minutos. Es decir, todo el tiempo que hablo se están proyectando diapositivas, lo que esto es una presentación audiovisual. ¿Desde dónde procede la primera, digamos, la primera diapositiva que vamos a ver hasta la última de cierre? ¿Por dónde pasa? ¿Por los museos? Paso por toda la vida de Goya y por toda su obra artística. ¿Es muy desconocida la vida de Goya? Sí, creo que es desconocida para la generalidad del público, para los que se dedican a la pintura y estas cosas, creo que no es desconocida, porque además es una vida muy interesante, puesto que le tocó vivir una época de España muy difícil, los reinados de Carlos IV y Fernando VII y la Guerra de la Independencia, que fue también un gran estrés para Goya. Los madriles fueron prácticamente su pasión, ¿no? Hombre, Madrid fue el sitio donde vivió prácticamente toda su vida. Aunque recorrió muchos sitios, estuvo en Andalucía, en Valencia, en muchos sitios. Y nació en Zaragoza, claro. Decía que era un poco sordo, ¿no? Un poco no, totalmente sordo desde los 46 años. Eso está documentado, ¿no? Eso está totalmente documentado, estudiado. Y si hubiese nacido ahora no se hubiese quedado sordo. No. No. Hoy hay medios para que no se hubiese quedado sordo. ¿Y qué es lo que tuvo? ¿Se sabe algo de su enfermedad? Bueno, de eso hablo en una parte, puesto que esto es una conferencia para médicos en particular. Pues hablo de la enfermedad que tuvo Goya y la especifico ahora en la conferencia, lo verán ustedes el detalle de la enfermedad que padeció, que no se ha diagnosticado hasta ayer, puesto que ha pasado desapercibida con otro diagnóstico durante 2 siglos y medio. Tampoco hacía oídos sordos a sus amores. No, desde luego. Amores que tuvo también mucho, porque le gustaban mucho las majas descaradas y las juergas. ¿El hombre también pendenciero o tranquilo? No, era un hombre más tranquilo, era un tipo pícnico, un poco regordete. Y eso, no era muy juerguista, era muy sensato también y además muy tozudo, como Maño. Pues vamos a dejar el punto suspensivo porque a continuación de esta entrevista va a entrar directamente en lo que va a ser la conferencia. Don Miguel Núñez Arjona, coronel de Sanidad, que en este caso también es presidente del Perpetuo Socorro, como es natural, y que nos va a disertar. Gracias y hasta ahora. Muchas gracias a ti.